Hemos llegado hasta la ciudad de Yaguarón para un nuevo desafío de Con Buena Onda. Un desafío realmente muy importante el que vamos a tener en esta mañana. Para eso ya estamos esperando a un nuevo famoso para este desafío. Ya está el nuevo famoso listo para el desafío. ¿No? No hay un nuevo famoso. Y entonces vamos a suspender el desafío. No se suspende. Pero ¿qué vamos a hacer? Que no voy a hacer yo el desafío. Yo tengo que hacer el desafío. Pero, espera, una explicación. ¿En qué consiste el desafío que tenemos hoy? ¿Qué vamos a hacer? Me están diciendo que el desafío de hoy se trata de ordeñar una vaca. Yo en mi vida ordeñé una vaca. A mí me dijeron que yo tengo que venir a presentar los desafíos, no a hacer los desafíos. Pero bueno, si la producción así lo dispone, vamos a hacer entonces, vamos a intentar al menos hacer este nuevo desafío para Con Buena Onda. Esto realmente no estaba en los planes. Pero aquí está el señor Osvaldo. ¿Cómo estamos, señor Osvaldo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Iván? Excelente. A mí me dijo que yo tengo que ordeñarle, pero ¿qué tal? ¿Es mansa? ¿Se le puede tocar así nomás? Esta es una vaca, una raza muy mansa que puedes tocar, puedes hacer todo. Inclusive hoy vas a tener la oportunidad de tocar bien las tetas. No va a ser una teta de algunas que vos sabés, ¿verdad? Pero es una vaca que puedes aprovechar al máximo. En eso no tengo mucha experiencia, pero vamos a ver qué tal. Acá se están riendo todos, pero vamos a demostrar que esto sí se puede cumplir el desafío de Con Buena Onda. Claro. Estamos un poco nerviosos, pero ¿hay alguna técnica especial para el ordeñe? Para el ordeñe. Lo que tenés que hacer por ejemplo, con la vaca, nosotros le damos el balanceado para que pueda estar tranquila la vaca. Porque primero necesitamos un lugar tranquila para que ella pueda bajar todas las leches. La morena capitán siempre portija realorbe, chemo con el corredor ve Jaime te metes en ata. La quigueña ovata, allí hay pose, jopo ota, papagaya y cuota, coreano puede pa. La rubia oñe completa, o el Luis Juan es hundita, o popuche se va de bombita, jaupea se sujeta. Estamos terminando entonces después de un arduo trabajo. Aquí me pasa nuevamente el micrófono. A ver, vamos a ver el resultado. Mira, llenamos la jarra, estamos listos para el cocido. Y voy a llamarle un poco otra vez a Osvaldo para que me dé la calificación aquí, el encargado del lugar. Osvaldo, aquí está mi producción, o sea, en realidad la producción de Mandy, pero con mi ayuda. Una calificación para mi trabajo. Yo creo que por ser primera vez, esto ya da, sacaste más o menos casi 2 litros de leche. Es decir, ya puedo venir para trabajar aquí con el ordeñado. Y justamente necesitamos una persona más para ordeñar la vaca, entonces ya yo también te puedo contratar a vos. Excelente, ya tengo entonces para un extra. Ahora sí podemos decir entonces que este desafío fue logrado y lo hicimos para Con Buena Onda. Ni